Oye, estamos aquí en el estudio temprano. ¿Cómo estás, Seremi? Muy bien, muchas gracias. ¿Está con ánimo, Seremi, o no? Por supuesto, Partió... con el cambio de horario, con la sensación de mayor productividad, ahora que nos levantamos con el oscuro, digamos. No sé si todos estamos siendo tan productivos o no con el cambio de horario. No sé acá, Manuel, ¿sí? Está con todo el ánimo, Manuel. Qué bueno, Seremi. Javier Sepúlveda, Seremi de Economía. Fiscalización, fiestas patrias, comercio penquista. ¿Hay buenas noticias para los comerciantes penquistas, Seremi, o no? Por supuesto que sí. Bueno, desde la delegación presidencial regional, liderada por Daniela Trenz, ¿verdad? Estamos trabajando en un plan de Celebremos las Fiestas Seguros, ¿verdad? Que contempla una serie de medidas de fiscalización, de entregar canales a la población para efectuar las denuncias respectivas, por ejemplo, en el comercio. Y en ese sentido nosotros estamos promoviendo el consumo en el comercio establecido y la asistencia de las familias a las fondas oficiales. ¿Ha venido bien en ese sentido el tema del comercio establecido? Porque recordemos bien que ha habido fuerte copamiento de parte de Carabineros. Eso continúa, ¿cierto? Por supuesto, eso... qué bueno que me lo comentas, porque la verdad es que cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con esta necesidad inmediata de la población de recuperar los espacios públicos en el centro de la ciudad y por supuesto revitalizar el centro de Concepción en su comercio. El centro de Concepción estaba tomado completamente, las principales arterias peatonales, por el comercio ambulante ilegal, y eso no fue desde hace poco, desde antes de la pandemia, muchos años antes eso se venía observando, y fue el gobierno del presidente Boric el que logró por fin, digamos, a implementar este plan de seguridad pública con el copamiento policial que comenzó entre mayo y junio, y ya llevamos varios meses con un caso muy exitoso que se está replicando en otras comunas de la región. Esto ha permitido revitalizar las ventas en los locatarios establecidos del centro de Concepción y por supuesto también de las galerías que veían interrumpido el acceso. Soy abogado del diablo un poquitito, Seremi, porque la medida fue implementada en el gobierno anterior igual, pero no con tanto éxito. No por tanto tiempo, fue como una muestra de lo que se podía hacer y después se replegaron Carabineros y después no siguió. Le concedo que, claro, ustedes han estado mucho más tiempo y ha tenido mayores efectos, así que ahí, abogado al diablo un poquitito en ese sentido, pero bueno, tenemos un poco más de 3 meses de éxito continuo, esos son esfuerzos grandes de coordinación que ha hecho la delegada presidencial y en conjunto con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Sí, cuesta harto y los felicito por eso porque se nota y los comerciantes también lo han agradecido, así que bien ahí. ¿Hay recursos asociados para asociaciones gremiales? ¿Tengo entendido o no? Sí, mira, dentro del plan Chile Apoya que difundió el presidente Boric desde abril hay un paquete amplio de medidas, ¿cierto? Y alguna de esas medidas es la promoción, el fomento productivo, todo lo que tiene que ver con productividad. Y dentro de eso hay fondos adicionales que llegaron a la región del Biobío para fortalecer la gestión de asociaciones gremiales. Hoy día vamos a estar ya pronto, los próximos días, entregando un fondo importante, cercano a los 70 millones de pesos, a algunas asociaciones gremiales de acá del centro de Concepción que les permitirá implementar un plan de acción en algún polígono que ellos postularon junto con sus socios, ¿cierto?, de los locatarios comerciales del Centro de Concepción, en aspectos como mejorar la seguridad, la fachada, cámaras de seguridad, publicidad, difusión, acceder a capacitación, asistencia técnica, unas medidas un poco integrales que lo que buscan es, por una parte, fortalecer la gestión de las asociaciones gremiales, que se vio en tiempos críticos como pandemia, la asociatividad fue un factor clave para salir adelante, y por otro lado, ¿cierto?, devolverle la ciudad al peatón y que el comercio establecido, por supuesto, tenga su nivel de venta significativo para poder solventarse, porque hemos visto que hay muchos comerciantes locatarios, sobre todo en el sector turismo, no solo en comercio, que se han visto afectados y necesitan este impulso oportuno. Reactivación. ¿Podemos hablar un poquito de reactivación? Durante esta semana tiene un impacto importante dentro de los comerciantes, teniendo en cuenta que tenemos varios feriados, pero hay gente que se adelanta las compras, vienen los aguinaldos también, que pueden producir un poquitito más de gasto dentro de la familia y seguir aumentando, por supuesto, el crecimiento de nuestro país. Aunque vamos, como todos los números de la recesión, que igual puede ser complicado. Bueno, lamentablemente los altos niveles de inflación, ¿cierto?, estos choques inflacionarios que hemos recibido por factores externos implican que el Banco Central tome medidas inflacionarias restrictivas en el sentido de controlar la inflación, y eso lleva en paralelo una restricción en la actividad económica. Sin embargo,
fechas como Fiestas Patrias, por supuesto que son muy beneficiosas para algunos sectores económicos, comercio, carnicería, ¿cierto? Supermercados, y también para el turismo. Se reactivan muchos servicios turísticos en estas fechas porque las familias, aprovechando el fin de semana largo, aprovechan de salir, ahí se reactiva el transporte, servicios 16 de septiembre es feriado, hay un día más, también se puede planificar un viajecito fuera. Viernes hasta lunes feriado, entonces hay toda una economía local que se reactiva y eso por supuesto que es beneficioso, sobre todo hoy día. Seremi, ¿es difícil el turismo en la región en la provincia de Arauco? ¿No? Es complejo. Es una situación bastante compleja. Nosotros desde que llegamos al gobierno hemos estado en diálogo con cámaras de comercio y cámaras de turismo y la verdad es que la preocupación es profunda. Pero ahí el factor está en, por supuesto, el tema seguridad, pero también el tema asociatividad, ¿ya? Mientras más asociada y coordinada sea esa asociatividad, vamos a tener estrategias más pertinentes para poder afrontar la situación del turismo en general. Nosotros estamos trabajando a través de Cernatur en la promoción de servicios turísticos, ferias costumbristas, que son actividades en donde toda la comunidad se encuentra en un espacio, en una celebración en común. Y eso hay que fortalecerlo y hacerlo con mayor frecuencia. Sí, eso depende de todos nosotros, no cabe duda. Hay un tremendo trabajo ahí. Seremi, leo aquí, recupera tu barrio. Ya lo he escuchado antes con respecto a este tema. Si nos puede comentar un poquitito más, ¿dónde podemos acceder? ¿Quiénes pueden acceder? Es lo que tú comentabas previamente. El Fondo Recupera tu Barrio es un fondo de Cercotec que viene contemplado en el Plan Chilapoya, que entrega un poco más de 200 millones de pesos para la región del Biobío, para que las asociaciones gremiales postulen un polígono del centro de la ciudad. ¿Eso ya está postulado? Eso está postulado, está en proceso de selección, en evaluación técnica económica, ¿verdad? ¿Adjudicado no? Adjudicado no, pero de acuerdo al proceso de admisibilidad, lo más probable es que esos fondos queden acá en el centro de Concepción, ¿ya? En asociaciones gremiales como la Cámara de Comercio o como la FECOMTUR, que es la Federación de Comercio y Turismo, y eso le permitiría a ellos y a sus asociados implementar este plan integral que te comentaba previamente, de mejorar fachadas, publicidad, capacitaciones. Sí, se vienen tiempos más o menos difíciles en ese sentido. Seremi, quiero preguntarle por otro tema, sensación de la gente en la calle, lo que nota usted, ¿qué es lo que más le preocupa de la economía chilena hoy? Por supuesto, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo en los hogares más vulnerables. Recordemos que la inflación en Chile se mide a través del IPC, y el IPC no mide todos los precios de la economía. El IPC mide solamente una canasta de bienes y servicios, de aproximadamente 300 bienes y servicios, que son los básicos. Y el problema es que la población más vulnerable, hablamos del 50% hacia abajo menores de ingresos, destinan el 100% de su ingreso al consumo de esa canasta básica. Claro, no hay capacidad de ahorro. Entonces, ellos son los mayores afectados, porque un hogar de mayores ingresos, que estén en 80-90% mayores ingresos, no destina el 100% de su ingreso a eso. Claro. Una parte lo consume en eso, otra parte lo consume en bienes que están fuera de la canasta, que podríamos denominarle bienes de lujo o semilujo, y otra parte lo ahorran o lo invierten. Entonces, en términos de impacto, el impacto es mayor en los hogares más vulnerables. Por supuesto que eso es una preocupación para toda la clase trabajadora que, por más que trabaje, ¿verdad?, por más que aumenten su salario, permanentemente se enfrenta a este impuesto de inflación, a pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación. Seremi, el otro día estaba también usted ahí en el panel con el ministro de Hacienda en San Pedro de la Paz hace un par de semanas. Así es, estuvimos hablando de reforma tributaria. Sí, hablábamos un poquito sobre podría haber un estancamiento no tan profundo, pero bien leve, o por lo menos se ha notado en estas semanas sobre la inflación, lo que comentaba usted, durante el último trimestre. ¿Eso se visualiza así? ¿Podría...? Las políticas del Banco Central apuntan a que en los últimos meses de este año nosotros veamos una inflación más suavizada, ¿ya? Con números positivos, sí, pero no tan altos como los de ahora. Sobre el 1% mensual, que lo que hemos visto en los últimos meses, es algo histórico. Nuestra generación, ¿verdad?, entre los 30, 40 años, hemos vivido los últimos 30 años con una inflación súper controlada, como mucho 3-4%, y hoy día estamos viendo inflación de 14% anual en el año. El último año, 14%. De enero a la fecha llevamos 9%, un poco más, y a 12 meses llevamos 14%. Ninguno de nosotros vivió eso los últimos 14 años, entonces por supuesto se genera esa sensación como de susto, ¿verdad? Pero es algo que se controla a través de la política inflacionaria. Sin embargo, la política inflacionaria solo puede controlar el componente interno. La inflación lleva un componente externo, que es lo que no podemos controlar, por supuesto, porque dependemos de lo que pase, por ejemplo, en los mercados internacionales respecto de la guerra, lo que pase con la China, en fin.
¿Y ese es 3/4 de la torta o 1/4 de la torta? Hay algunas estimaciones, ¿verdad? Pero en general podríamos hablar de que entre 1/4 y 1/3 de la inflación son por componente interno. Y eso es lo que el Banco Central puede hoy día atacar a través de la política inflacionaria. Ahora, lo que sí se proyecta por la mayoría, ¿verdad?, de los economistas y agencias es que la inflación va a disminuir de aquí a fin de año. En paralelo va a estancarse un poco la actividad económica, pero va a seguir siendo levemente positiva. Súper. Chiquillo, ¿alguna pregunta del Switch que quieran aprovechar de consultarle al Ceremi inmediatamente? Ya, ¿quieren? Sí, sí, Ceremi. Iba a apuntar a algo muy parecido arriba. Me quedé callado un momento arriba, me querían preguntar sobre el rally, algo que me encanta, que soy fanático. Rally móvil, rally mundial. ¿Qué impacto podría tener en la economía regional? Porque ya lo tuvimos en el 2018 acá. Sí, un par de años atrás. Estallido social, pandemia. Bueno, era hasta el 2021, pero no fue así por el contrato. Está la esperanza de traerlo, están los recursos también. ¿Qué impacto podría tener en la economía local? Mira, siempre que se hacen este tipo de actividades, por supuesto que hay un sector de la economía que se ve beneficioso, se beneficia. Se reactivan algunos servicios especializados, que sea producción, hotelería, gastronomía. Eso es muy beneficioso para la economía regional en su conjunto. Sin embargo, el rally se realiza en territorios no centrales de la región. Sí, parte sí, pero las rutas, ¿cierto?, las carreras se realizan en territorios rurales de la región. Y nosotros desde el gobierno creemos que la riqueza que se crea en los territorios tiene que ser distribuida de forma lo más justa posible en ese mismo territorio. Por lo tanto, ahí tenemos desafíos súper fuertes que hay que abordarlo, ¿eh? De cómo hacer de que la población que habita esas comunas rurales, que recibe actividades internacionales como esta, también reciban los beneficios y las amenidades, ¿ya? Claro. Porque por supuesto genera impactos medioambientales, ¿ya? Aspectos como la polución, medida a través del MP 2.5, MP 10, ¿verdad? Y otros aspectos del entorno medioambiental que se ven afectados. Y por lo tanto tenemos que buscar las maneras de llegar con las compensaciones adecuadas para que las amenidades y los beneficios que generan estas actividades lleguen también a esos territorios, que son territorios periféricos, ¿ya? Hablando de estas relaciones centro-periferia, donde nosotros estamos en un centro, ¿verdad?, que organiza, que produce, que recibe el beneficio de esa riqueza que se crea, versus una periferia que es donde se realiza la actividad productiva, pero que no necesariamente recibe el valor creado en esa actividad productiva. Ceremi, agradecido por supuesto de la conversación, de que esté acá con nosotros. Esperamos verlo también bien seguido, por supuesto, para seguir analizando estos temas. Vamos a ir a una pausa, nosotros nos despedimos del tocayo acá. Buen nombre, Ceremi, buen nombre. Vamos a la pausa y ya regresamos. Muchas gracias.